Se inicia estableciendo influencia central, buscando el equilibrio dinámico. Un sólido comienzo que mantiene la igualdad. Negras responden con CF6. Desarrollando una pieza y disputando el control central. Movimiento preciso que mantiene el equilibrio dinámico. Blancas juegan. Un fuerte sacrificio de peón para ganar espacio central e iniciativa. Movimiento sólido que mantiene la igualdad. Negras eligen. Preparando el desarrollo de su alfil de rey. Un movimiento sólido que mantiene el equilibrio dinámico. Blancas desarrollan el caballo reforzando la estructura de peones central. Juego sólido y preciso. Negras clavan el caballo con Ab4. Interrumpiendo el desarrollo de las blancas. Una sólida elección posicional. Blancas afianzan el centro preparando el desarrollo de flanco de rey. Sólido y preciso. La jugada el caballo a la casilla C6 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el alfil a la casilla D3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla D5 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando enroque corto para afianzar el control posicional. Blancas desarrollan C2, un movimiento flexible que prepara el enroque corto. Mantiene de forma sólida la ligera ventaja. La jugada el peón a la casilla D6 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla D5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla A3, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E7 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el peón de la columna C captura en la casilla D5. Capturando material clave. Dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Posibilitando el caballo a la casilla F4 para afianzar el control posicional. Blancas juegan. Cuestionando la clavada del alfil, y preparando la expansión. Juego sólido que mantiene la ventaja. Negras capturan en. Resolviendo la clavada y creando peones doblados para las blancas. Una concesión sólida pero posicional. Blancas recapturan con CXC3. Activando el caballo y centralizando. Movimiento sólido que mantiene la ligera ventaja. Negras avanzan, desafiando la estructura de peones central de las blancas. Un avance de peón sólido. Blancas avanzan, ganando espacio y restringiendo las piezas negras. Sólida jugada posicional. Negras reposicionan el caballo desarrollando y preparando contrajuego. Movimiento sólido. Blancas desarrollan el alfil apuntando al control central y actividad de flanco de rey. Juego sólido. La jugada el alfil a la casilla F5 de las negras es un error. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a enroque corto, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla H6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla C6 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla A4 para afianzar el control posicional. Blancas lanzan un avance de peón, tomando espacio central y activando al rey. Movimiento sólido que mantiene la ventaja.
Negras desarrollan A7, reforzando la cadena de peones y preparando el enroque. Un sólido movimiento defensivo. Blancas juegan, previniendo potenciales tácticas futuras de flanco de rey. Sólido pensamiento profiláctico. Negras juegan, limitando los avances de peón de flanco de rey de las blancas. Una sólida configuración posicional. La jugada el alfil a la casilla E3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla E2, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero. Dando paso a el caballo a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el alfil a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla C6 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla H7 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era enroque corto, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el peón a la casilla G4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla C6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla C2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla D5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna E captura en la casilla D5. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el peón a la casilla G3 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla H4, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla G6, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el peón a la casilla G3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual enroque corto establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla H5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E7 para afianzar el control posicional. Negras enrocan corto, un movimiento sólido que mejora la seguridad del rey. Blancas avanzan, reforzando el centro y preparando acción de flanco de rey. Sólido. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla F4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla F5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el peón de la columna de captura en la casilla E5. Debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la dama a la casilla D2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla F4 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla F4. Debilitando la estructura defensiva rival. Blancas recapturan. Abriendo la columna G y centralizando el peón. Mantiene de forma sólida la ventaja. Negras avanzan, desafiando el centro de las blancas y creando juego dinámico. Movimiento sólido. Blancas avanzan, ganando espacio y restringiendo los caballos negros. Sólida ganancia posicional. La jugada el caballo a la casilla G6 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón de la columna de captura en la casilla E5. Eliminando la pieza rival para simplificar la posición.
Dando lugar a el peón de la columna F captura en la casilla E5, de un intercambio favorable, permitiendo el peón a la casilla F4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla F2 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el alfil a la casilla F5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la dama a la casilla C2 para afianzar el control posicional. Blancas juegan, creando fuerte presión sobre la posición negra. Movimiento sólido que mantiene la ventaja. Negras capturan el peón con CXF4, un movimiento sólido en una posición difícil. La jugada el peón de la columna E captura en la casilla D7 de las blancas es un error. La alternativa superior era el alfil captura en la casilla F4, eliminando la pieza rival para simplificar la posición, abriendo paso a la dama a la casilla H4 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, permitiendo el rey a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce la dama captura en la casilla F4, capturando material clave, dando lugar a el peón de la columna E captura en la casilla D7, de un intercambio favorable, posibilitando el caballo a la casilla F6 para afianzar el control posicional. El CG2 de las negras es un jaque sólido, forzando al rey blanco a una posición menos segura. Blancas mueven el rey centralizando al monarca para escapar del jaque. Sólida respuesta. Negras cambian caballos con CXE3, simplificando y creando una ventaja de peones. Movimiento sólido. Blancas recapturan con el rey, centralizando al monarca. Movimiento sólido en una situación compleja. La jugada la dama a la casilla G5 con jaque de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones, dando lugar a el peón de la columna C captura en la casilla B5, de un intercambio favorable, permitiendo la dama a la casilla G5 con jaque, incrementando la tensión táctica al máximo. Con lo cual el rey a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el caballo a la casilla F6 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando la torre a la casilla G1 para afianzar el control posicional. Blancas mueven el rey buscando una ubicación activa del monarca. Sólida reposición. Negras reposicionan el caballo mejorando la coordinación de piezas. Movimiento sólido. Blancas desarrollan la torre activándola en una columna abierta. Sólida presión. Negras centralizan la dama buscando contrajuego. Sólida actividad de piezas. Blancas mueven el rey una sólida maniobra defensiva que mejora la seguridad del rey. Negras capturan el peón con CXD7, un sólido intercambio que mantiene su ventaja. Blancas centralizan la dama mejorando su alcance. Sólida colocación. La jugada la dama a la casilla D4 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era la dama a la casilla F6, centralizando la dama para ganar el dominio completo del tablero, abriendo paso a la dama a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo. Con lo cual llega la dama captura en la casilla E6, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce el peón de la columna de captura en la casilla E6, capturando material clave, abriendo el camino a el caballo a la casilla E5 con intenciones sumamente incisivas.
posibilitando el alfil a la casilla C2 para afianzar el control posicional. La jugada a la torre a la casilla D1 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era la dama a la casilla E6 con jaque, ejecutando un jaque que obliga a reorganizar la defensa, dando paso a la torre a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla F5, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual el caballo a la casilla E5 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a la torre de la columna A la casilla F1 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el rey a la casilla H8 para afianzar el control posicional. La jugada el caballo a la casilla E5 de las negras es un error. La alternativa superior era la torre de la columna A la casilla E8, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la dama a la casilla F2, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la dama a la casilla F6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla H1 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo el camino a el peón a la casilla G5 con intenciones sumamente incisivas, posibilitando el alfil a la casilla B1 para afianzar el control posicional. Blancas capturan en con AXF5, un movimiento sólido que mejora la estructura de piezas. Negras capturan el peón, una sólida recaptura que mantiene la presión. La jugada la dama a la casilla E4 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a el peón a la casilla B5, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo la torre a la casilla D2 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G6 establece una ventaja de espacio muy sólida, abriendo paso a el alfil a la casilla E6 con jaque, forzando la huida incómoda del rey enemigo, posibilitando el rey a la casilla G7 para afianzar el control posicional. Negras mueven el rey, una sólida maniobra defensiva que mejora la seguridad del rey. Blancas mueven el rey guardándolo de forma segura. Sólida seguridad real. Negras cambian damas con DXE4, una sólida simplificación de material. Blancas recapturan con el alfil, manteniendo la actividad de piezas. Sólida transición a final. Negras activan la torre aumentando la presión sobre la posición blanca. Sólido juego de finales. La jugada la torre a la casilla G2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era la torre de la columna G a la casilla F1, activando la torre por una columna de gran valor estratégico, dando paso a la torre de la columna A la casilla F8, lo que incrementa notablemente la actividad, permitiendo el rey a la casilla G1 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre de la fila 2 a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida, dando lugar a la torre captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega la torre captura en la casilla F4, debilitando la estructura defensiva rival. Negras reposicionan la torre manteniendo presión activa. Sólida colocación de piezas. Blancas mueven la torre, un sólido movimiento defensivo conectando las torres. Negras juegan, preparando expansión en flanco de dama. Un sólido movimiento de peón.
Blancas reposicionan el alfil, un sólido movimiento defensivo que mejora la seguridad del rey. Negras colocan la torre en la columna abierta con taf 8. Sólido control de la columna. Blancas centralizan el caballo mejorando su puesto avanzado. Sólida actividad de piezas. Negras juegan, preparando espacio en flanco de dama. Un sólido movimiento de peón. Blancas reposicionan la torre, un movimiento sólido conectando las torres. Negras avanzan, buscando contrajuego en el flanco de rey. Sólido avance de peón. La jugada la torre a la casilla F2 de las blancas es un error. La alternativa superior era la torre a la casilla C2, activando la torre por una columna de gran valor estratégico. Dando paso a la torre de la fila 8 a la casilla F7, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo la torre a la casilla C3 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el peón a la casilla G4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre de la columna E a la casilla C2 con intenciones sumamente incisivas. Con lo cual llega el peón de la columna G captura en la casilla H3. Debilitando la estructura defensiva rival. La jugada el caballo a la casilla C4 de las negras es un error. La alternativa superior era el peón a la casilla G4. Reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando lugar a el peón de la columna H captura en la casilla G4, de un intercambio favorable. Con lo cual llega el caballo captura en la casilla G4, debilitando la estructura defensiva rival. Posteriormente se produce la torre captura en la casilla F4, capturando material clave. Dando lugar a la torre captura en la casilla F4, de un intercambio favorable. Posibilitando el rey a la casilla G1 para afianzar el control posicional. Blancas capturan el peón con TXF4, una sólida recaptura que gana material. Negras recapturan, un movimiento sólido que no compensa el peón perdido. Blancas reposicionan la torre consolidando su ventaja. Sólido juego de finales. La jugada el peón a la casilla F3 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G7 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el caballo a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a la torre a la casilla E8 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla E2 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla F3 de las blancas es un error grave. La alternativa superior era el alfil a la casilla F1, controlando una gran diagonal para restringir el juego del oponente. Dando paso a el caballo a la casilla E5, lo que incrementa notablemente la actividad. Con lo cual llega el alfil captura en la casilla A6, debilitando la estructura defensiva rival. Con lo cual la torre a la casilla F4 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla C3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando la torre a la casilla D4 para afianzar el control posicional. La jugada la torre captura en la casilla F3 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla G8, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Abriendo paso a la torre a la casilla G3 con jaque,
forzando la huida incómoda del rey enemigo. Permitiendo el rey a la casilla H8 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual la torre a la casilla C3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el peón a la casilla B5 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el peón a la casilla B3 para afianzar el control posicional. Blancas recapturan con el alfil, consolidando su fuerte ventaja. Sólido juego de finales. Negras capturan el peón con CXB2, una sólida táctica en una posición difícil. La jugada el alfil a la casilla E2 de las blancas es una imprecisión. La alternativa superior era el rey a la casilla H2, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el caballo a la casilla C4, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el alfil a la casilla E2 para coordinar las piezas de manera armónica. Posteriormente se produce el caballo captura en la casilla A3, capturando material clave. Dando lugar a el alfil captura en la casilla A6, de un intercambio favorable. Posibilitando el peón a la casilla B5 para afianzar el control posicional. La jugada el rey a la casilla G7 de las negras es un error grave. La alternativa superior era el peón a la casilla B5, reclamando un mayor espacio central para sus peones. Dando paso a el rey a la casilla G2, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el caballo a la casilla A4 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el rey a la casilla F3 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el rey a la casilla G7 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el rey a la casilla E3 para afianzar el control posicional. Blancas capturan el peón, un movimiento sólido que incrementa su ventaja decisiva. La jugada el rey a la casilla G6 de las negras es una imprecisión. La alternativa superior era el caballo a la casilla D1, posicionando el caballo en un puesto sumamente activo. Dando paso a el rey a la casilla G1, lo que incrementa notablemente la actividad. Permitiendo el rey a la casilla G6 para coordinar las piezas de manera armónica. Con lo cual el alfil a la casilla E2 establece una ventaja de espacio muy sólida. Abriendo el camino a el caballo a la casilla E3 con intenciones sumamente incisivas. Posibilitando el caballo a la casilla C3 para afianzar el control posicional. Blancas centralizan el caballo, un movimiento sólido que mejora la actividad de piezas y la ventaja.